Muy bien, vamos entonces, tenemos aquí los PDFs, voy a compartir pantalla. Muy bien, y tenemos el PDF número en la página 45, Teoría Humanística de la Personalidad. Dice, la teoría humanística de la personalidad insiste de que los humanos son buenos, creativos, están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de su ser. Y que la existencia humana es algo más que lucha por conflictos internos y crisis existenciales. Cualquier teoría de la personalidad puede entrar dentro del grupo de teorías humanísticas de la personalidad siempre que recalque la bondad esencial de las personas y su lucha por alcanzar niveles más elevados de conocimiento y dinamismo. Freud pensaba que el desarrollo de la personalidad y la crisis era el resultado de la resolución de los conscientes y de los inconscientes de las personas. Adler escribió sobre las fuerzas y motivaciones sociales que contribuyen a estimular un crecimiento positivo y a motivar la superación personal. Estudió los sentimientos de inferioridad que por su compensación impulsan al hombre a la superioridad y al poder. Aquí tenemos prácticamente una parte de lo que hablaba prácticamente Freud y de lo que en algún momento se habla sobre la teoría de la personalidad, ¿verdad? Los humanos son buenos, dice, creativos, están motivados positivamente y progresan a niveles más elevados de su ser. Esto es lo que en algún momento es la parte principal del ser humano. Ahora miremos en la parte de la teoría humanística de la personalidad según Abraham Maslow. Maslow no se centró en casos clínicos de personas afectadas, sino que su estudio lo realizó con personas sanas. Su energía iba dirigida a demostrar que las personas pueden desarrollar sus potenciales, su creatividad y su capacidad de elegir. Aquí Maslow, si se recuerdan, aquí por ejemplo Freud y algunos otros psicólogos se basaban mucho en las personas que en algún momento tenían un tipo de problema, un tipo de enfermedad. Mientras que Maslow hablaba siempre dentro de la pirámide de las necesidades del ser humano y él se Profe, centraba dentro disculpe, de la parte de lo que era prácticamente la parte de las personas sanas. Dígame, ¿ese PDF en dónde está? ¿En dónde se eh, encuentra? está en el botón 4, ahí está, aparece la carpetita ahí, Ludwig, por favor. Profe, pero si solo hay 11 y 12. Vaya, ese es el 11 y el 12, es que estos son la continuación de los que ya tenemos en la primera unidad. Ay, ay, ay. Este es el 11 y el 12, ¿sí? ¿Estamos, Ludwig? Muy Sí, bien. profe. Muy bien. Su teoría de la personalidad inicia con algunas teorías básicas que delimitan el modelo de persona. Cada individuo nace con una naturaleza interna de las bases biológicas que es hereditaria, natural, particular y en parte común con especie. Lo que nos decía aquí prácticamente Abraham Maslow es de que el individuo nace con ciertos rasgos de personalidades entre la parte genética y otras que se van adaptando o se van prácticamente como que tomando como referencia dentro del entorno donde crece, por ejemplo, el individuo. Por ejemplo, hacemos una comparación. Eh, por ejemplo, usted sus padres de familia pues la tuvieron o lo tuvieron y nacieron, por ejemplo, en Estados Unidos. Usted va a nacer o va a crecer con una mentalidad o va a tener una personalidad estadounidense. Pero ahora hagamos el cambio. Un estadounidense viene a nacer, por ejemplo, a territorio guatemalteco, va a tener una personalidad guatemalteca. O sea que la personalidad también tiene que ver con el ambiente, o sea, con el entorno del individuo, dónde es donde nace, dónde es donde crece. Tiene ciertos elementos hereditarios, pero también tiene que ver el entorno, ¿verdad? Y también la parte de lo que es la parte de la educación también, ¿sí? La personalidad va modificándose también conforme a la parte de la educación. Las agresiones naturales o positivas están encaminadas a la autodefensa o dirigida contra el prejuicio
la injusticia u otros males de la sociedad, ¿verdad? Vámonos al PDF 12. Dice, las reacciones violentas o patológicas son reacciones de frustraciones de no llenar necesidades elementales del ser íntimo. El hombre tiene necesidades de la autorrealización. O sea, el hombre siempre va a tener esa mentalidad de tener una autorrealización, pero no va a llegar a esa autorrealización mediante el cual no llene las primeras partes. Aquí tenemos en la pirámide de las necesidades, vamos a ver aquí, pirámide de Maslow. Aquí nos aparece, por ejemplo, lo que ya veíamos anteriormente. Vamos a colocar aquí. Y aquí está prácticamente lo que él habla de la autorrealización. Tenemos las fisiológicas, seguridad, sociales, estima, reconocimiento, y tenemos una autorrealización. Maslow dice que se logra la autorrealización mediante todas estas partes estén prácticamente pues llenas. Fisiológicas, pues es todo lo elemental que tenemos, ¿verdad? Agua, poder respirar, descansar. Seguridad, tener pues un lugar, recursos, tener una familia, tener salud, sociales, siempre tener un tipo de acto de afectividad, ¿verdad? De amor, de estima, ¿verdad? En la parte del éxito, que hay un reconocimiento de alcanzar, por ejemplo, las metas. Y entonces al tener todo esto, vamos a tener una autorrealización. Esto es en la parte de lo que es prácticamente las personas sanas, ¿verdad? Las personas que no están sanas pues no tienen una autorrealización porque falta salud, por ejemplo, falta seguridad, falta una serie de cosas que en algún momento pues afectan la personalidad de esta persona. Teoría humanística de la personalidad según Carl Rogers. Se interesó en el estudio del individuo en sí mismo, por lo que desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el yo. Según Rogers, la conducta no es una mera reacción ante los estímulos externos, sino la percepción del individuo a la realidad. El individuo tiene una gran capacidad de autodirigir su potencial y crecimiento positivo. En su teoría le otorga una importancia al organismo y a él sí mismo. Según la teoría de Rogers, a medida que se interactúa con el ambiente, el individuo se va formando un concepto de sí mismo de meramente coherente. Era lo que ya les hablaba anteriormente. Según Rogers, también pues toma en sí la parte del ambiente, ¿verdad? Es conforme el individuo va prácticamente teniendo un concepto y tomando ciertos rasgos para poder tener este tipo de personalidad. Las experiencias incompatibles representan una amenaza, pero las personas equilibradas reaccionan adecuadamente para que el autoconcepto sea modificado y la amenaza encaje de manera congruente. El sí mismo es una parte de la realidad subjetiva que poco a poco se va diferenciando y que representa lo que la persona es. Además del sí mismo como tal, existe un sí mismo ideal que representa lo que la persona desearía ser. Mientras que el organismo en el centro de las experiencias que ocurre internamente, así el hombre se comporta de acuerdo a la realidad subjetiva y no de las condiciones externas, lo que permite que el individuo verifique la realidad confrontando sus experiencias simbólicas con el mundo objetivo. De otra manera, lleva al individuo a un comportamiento fuera de la realidad. Tiene ciertas cosas, ¿verdad? Aquí dentro de la teoría de Rogers hay cosas que en algún momento pueden estar, por ejemplo, dentro del yo, porque él hablaba de un yo interno. Freud hablaba de tres personalidades totalmente diferentes. Aquí hablaba de un yo interno, ¿verdad? En el que se adapta según a las necesidades que en algún momento están dentro del entorno. Puede que a veces pues crea tener o quisiera tener una personalidad, ¿verdad? Que no es, ¿verdad? Pero puede ser que muchas veces sí adapte a su propia personalidad. O sea, tiene muchas cosas que en algún momento el hombre pues saca y que en algún momento pues crea en un entorno totalmente diferente. Karen Horney
estudiante de Freud, hizo importantes cambios en las enseñanzas de Freud en América. Uno de los conceptos más interesantes es de que Horne es el de la importancia de los valores y el deseo oculto, ¿verdad? Ocultos. Pensaba que la ocultación de cualquier deseo o sentimiento era un factor más importante que el sexo reprimido, y consideraba que estos deseos ocultos deben de ser diferentes en cada época y en cada cultura. Estudió la ansiedad y la angustia elemental del niño y refutó la idea de que el complejo de Edipo tenga origen sexual. Expuso la importancia de los factores culturales en el origen de la neurosis en su libro La sociedad neurótica de nuestro tiempo, ¿verdad? O sea que aquí prácticamente hay deseos prácticamente ocultos, ¿verdad? Reprimidos, ¿verdad? Sentimientos que están prácticamente dentro de nosotros, que muchas veces nosotros no expresamos. Por eso es que se daba una como que estadística en algún momento importante dentro de lo que era por ejemplo de las personas. Por ejemplo las personas, o por ejemplo las mujeres tienen un tipo de mortalidad un poco más externo a diferencia de los hombres, porque las señoritas o las mujeres son más expresivas conforme a su personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, las señoritas en algún momento cuando les pasa algo, normalmente pues lo que para poder desahogar todo este tipo de enojo o de frustración, lo más rápido es prácticamente llorar, mientras que para un hombre esto no lo hace, más bien se lo guarda, según prácticamente esta teoría de la psicóloga Karen, ¿verdad? Que en algún momento pues se guarda, y son por ejemplo sentimientos que en algún momento están reprimidos o en algún momento ocultos. Entonces por eso es que el tiempo de mortalidad muchas veces para un varón es menor, ¿verdad? Es más rápido. Normalmente 49, 50 años es el tiempo que normalmente pues tiene pues una persona de sexo masculino, ¿verdad? Porque no hay una situación en la que se pueda expresar los sentimientos, y eso se guarda, y esto puede provocar hasta la muerte, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos prácticamente tener pues este tipo de forma de poder visualizar la personalidad. La personalidad, como decía aquí anteriormente, dependiendo de las teorías tanto de Rogers como de Maslow, ¿verdad? O como de Freud, se da a través una parte en la parte de la herencia que traemos genéticamente, y otra parte se da a través del entorno, ¿verdad? Y también habla también de la parte de la educación, ¿verdad? Si hay una buena educación en nuestro entorno, también vamos a tener una buena personalidad, ¿verdad? La personalidad pues tiene ciertos factores, tanto internos como externos, ¿verdad? Vamos a trabajar ahí en la plataforma. Les voy a habilitar, por favor, ahí en la plataforma. Creo que todavía no aparece ahí. Ahorita se los voy a habilitar para que ustedes puedan comenzar ahí. Tenemos ahí 5 minutitos. Todavía nos falta que visualizar algunas cosas. Vamos así rápidamente. Vamos a colocar, aparecen 2 actividades, por favor. 2 biografías. Va a colocar ahí, por favor. Les voy a compartir pantalla. Ahí está. Ya aparece aquí. Les voy a compartir pantalla porque ya se nos va el tiempo. Si no da tiempo, lo dejan de tarea, por favor. En el curso de psicología aparece biografía de Abraham Maslow y biografía de Carl Rogers. Van a buscar las 2 biografías, por favor, en una tarea de diario, por favor. Si le puede colocar imagen, excelente. Si no, lo deja sin imagen, ¿sí? Diga de ahí Ludwig. No, una pregunta, el de Carl, ¿qué era? Rogers, ahí aparece el nombre. El de Carl Rogers, no, ya lo habíamos hecho anteriormente. Ya lo tienen. Vale, entonces pero sí necesito que lo coloquen porque estamos dentro de esta parte, ¿sí? Sí necesito que lo coloquen, porque en el otro lo teníamos como los psicólogos, pero aquí vamos dentro de lo que es la teoría de la humanística de la personalidad. Entonces sí necesito que estén ahí en esa parte.
No le agreguemos tanta información porque a veces agregamos demasiada información y lo que necesitamos son los datos más elementales, ¿verdad? Algo que sea así rápido en las dos biografías, no se extiendan tanto, ¿verdad? Solo lo trasladamos la información ahí y ya la colocamos, ¿verdad? Tenemos ahí unos minutitos aún, entonces trabajemos en esas biografías y luego vamos a pasar a la siguiente actividad que tengo en el segundo periodo de las 10, por favor. Vamos a dejar, entonces trabajemos ahí en esas biografías, por favor.